Hay un número que Harvard midió y que cuando lo escuches vas a querer que sea mentira. Porque si es verdad cambia completamente la forma en que ves cada día de tu vida. Ese número es el 47%. Y representa la proporción exacta de tu tiempo de vigilia en que tu mente no está en lo que estás haciendo, sino vagando por otro lugar completamente distinto, pensando en lo que pasó ayer, en lo que podría pasar mañana, en conversaciones que no ocurrieron, en problemas que quizás nunca existan. Casi la mitad de tu vida consciente transcurre en un lugar que no es donde estás. Y lo que descubrieron esos investigadores es que ese estado, ese modo de piloto automático mental que todos conocemos pero nadie nombra, está correlacionado directamente con los niveles más bajos de bienestar que se pueden medir en un ser humano. No la pobreza, no la enfermedad, no las pérdidas, la mente errante. Epicteto lo vio hace 2.000 años sin necesitar un laboratorio, y lo que escribió en el Enquiridión sobre ese 47% de tu vida es tan incómodo y tan preciso que la mayoría de personas lo lee, lo entiende y lo olvida exactamente porque no quiere aceptar lo que implica. En los próximos minutos vas a entender el mecanismo exacto por el que estás desperdiciando casi la mitad de tu vida sin darte cuenta, no como una metáfora filosófica bonita para leer y olvidar, sino como una descripción precisa de un proceso neurológico que ocurre en tu cerebro en este momento y que tiene una solución concreta que Epicteto documentó con una claridad que la psicología moderna tardó 20 siglos en confirmar con evidencia empírica. Pero antes de llegar al mecanismo central, necesito que entiendas algo sobre Epicteto que cambia el peso de todo lo que vas a escuchar después, y es esto. Epicteto no escribió el Enquiridión desde una posición de privilegio filosófico, desde una academia cómoda o desde la seguridad de una vida sin adversidad real. Lo escribió habiendo sido esclavo, literalmente sin posesión sobre su propio cuerpo, sin libertad de movimiento, sin control sobre ninguno de los elementos externos de su existencia. Y en esas condiciones, en esa ausencia total de control sobre el mundo externo, descubrió algo que ningún hombre libre de su época había comprendido con esa profundidad, que el sufrimiento humano no viene de las circunstancias, sino del lugar donde la mente elige poner su atención. Eso no es espiritualidad, eso no es positivismo vacío. Eso es la descripción más precisa que existe de cómo funciona el sistema de sufrimiento humano. Y los estudios de Matthew Killingsworth en Harvard lo confirmaron en 2010 con datos de 2.250 personas medidas en tiempo real usando sus propios teléfonos. Y lo que encontraron esos datos va mucho más lejos de lo que cualquier titular de prensa capturó cuando se publicaron. Porque la conclusión superficial, que una mente distraída es una mente infeliz, esconde una segunda capa que es la verdaderamente perturbadora, y que conecta directamente con lo que Epicteto dijo sobre el 47% de tu vida que estás desperdiciando sin saberlo. Los investigadores de Harvard no solo midieron cuánto tiempo vagaba la mente de las personas, midieron qué tipo de pensamientos la ocupaban durante ese 47% del tiempo. Y lo que encontraron destruye una de las narrativas más consoladoras que nos contamos a nosotros mismos. La mayoría de ese tiempo no se gasta en pensamientos neutros ni en planificación útil ni en reflexión productiva. Se gasta en pensamientos sobre lo que salió mal, en escenarios de lo que podría salir mal, en conversaciones imaginarias donde nos defendemos de críticas que nadie nos ha hecho todavía, en ensayos mentales de fracasos que quizás nunca ocurran. El 47% de tu vida consciente no está siendo utilizado para resolver problemas reales. Está siendo consumido por un simulador de catástrofes que tu cerebro ejecuta de forma completamente automática mientras tú crees que estás simplemente pensando. Epicteto llamó a este fenómeno con una precisión que es casi dolorosa de leer en el siglo XXI, el sufrimiento por las representaciones. No por las cosas mismas, sino por las representaciones mentales de esas cosas, por las versiones que tu mente construye de la realidad, que frecuentemente no tienen ninguna relación verificable con la realidad pero que tu sistema nervioso procesa, con exactamente la misma intensidad que si fueran reales. Tu cerebro no distingue entre una amenaza imaginaria y una real en términos de respuesta fisiológica. El cortisol que libera cuando imaginas una conversación difícil que podría ocurrir mañana es el mismo cortisol que liberaría si esa conversación estuviera ocurriendo ahora mismo. Lo que significa que durante el 47% de tu vida en que tu mente está en otro lugar, tu cuerpo está respondiendo a eventos que no existen con recursos biológicos que son finitos y que, cuando se agotan de verdad. Y si esto te suena familiar, si reconoces ese estado de agotamiento inexplicable al final de un día en que objetivamente no hiciste nada físicamente exigente, es precisamente porque tu sistema nervioso ha estado corriendo escenarios imaginarios durante horas y ha gastado en ellos la misma energía que gastaría en enfrentarse a amenazas reales.
Pero aquí está la pregunta que Epicteto hace en el Enquiridión y que nadie que la lee se detiene realmente a responder con honestidad, porque la respuesta exige reconocer algo que preferimos no ver. ¿De qué están hechos esos pensamientos que ocupan el 47% de tu tiempo? ¿Sobre qué está vagando tu mente cuando no está donde debería estar? Y la respuesta, cuando la examinas sin filtros, revela un patrón tan consistente y tan universal que Epicteto pudo describirlo hace 2 milenios con una precisión que parece imposible sin los datos modernos. El principio más conocido de Epicteto, el que aparece en la primera línea del Enquiridión, es también el más mal comprendido de toda la filosofía estoica, y ese malentendido es exactamente la causa del 47% desperdiciado. Epicteto escribe: algunas cosas están en nuestro poder y otras no. Las que están en nuestro poder son nuestra opinión, nuestra motivación, nuestro deseo, nuestra aversión. Las que no están en nuestro poder son el cuerpo, la reputación, el cargo y todo lo que no es nuestra propia acción. La mayoría de personas lee esto y piensa que Epicteto está describiendo una división entre lo importante y lo secundario, entre lo que vale la pena perseguir y lo que no, pero eso no es lo que Epicteto está diciendo. Epicteto está describiendo la fuente exacta del sufrimiento humano con una precisión quirúrgica. Sufrimos en la proporción exacta en que dedicamos atención, energía y deseo a las cosas que no están en nuestro poder. Y si el 47% de tu tiempo mental está ocupado por pensamientos sobre lo que otros piensan de ti, sobre resultados que no puedes controlar, sobre el pasado que no puedes cambiar y el futuro que no puedes garantizar, entonces el 47% de tu vida está siendo consumido por exactamente aquello que Epicteto identificó como la fuente de todo sufrimiento evitable. ¿Cuántas veces esta semana pensaste en lo que alguien podría pensar de ti antes de actuar? ¿Cuántas veces pospusiste algo por miedo a un resultado que no puedes controlar? ¿Cuántas veces revisaste compulsivamente algo buscando una señal de aprobación externa? Cada uno de esos momentos es tiempo que Epicteto clasificaría como desperdiciado con una precisión que no es crueldad sino liberación. Y aquí viene la parte que cambia todo lo que acabas de escuchar. Porque Epicteto no está diciendo que no te importe nada externo ni que vivas en una burbuja de indiferencia absoluta. Está diciendo algo mucho más específico y mucho más útil que eso. La dicotomía del control no es una invitación al desapego total. Es una instrucción de ingeniería mental para redistribuir tu atención de forma que el 47%, que actualmente se gasta en lo que no puedes controlar, empiece a gastarse en lo único que sí puedes controlar: la calidad de tu respuesta a lo que ocurre. No el evento, sino tu relación con el evento. No el resultado, sino el proceso que puedes ejecutar con integridad independientemente del resultado. Y esa redistribución de atención, que suena simple y que es genuinamente difícil, es la diferencia entre una vida que se siente como estar a merced de las circunstancias y una vida que se siente como habitar con plenitud el único momento que realmente existe. Pero hay una segunda dimensión del 47% desperdiciado que Epicteto identifica y que la investigación moderna no ha capturado con la misma claridad, y es la más perturbadora de las dos porque es más sutil y más difícil de detectar en tu propia experiencia. No se trata solo de la mente que vaga hacia el futuro o el pasado. Se trata de la mente que está presente en el lugar correcto pero en el modo incorrecto. La mente que está haciendo algo pero que simultáneamente está evaluando ese algo, juzgándolo, comparándolo con cómo debería ser, midiendo la distancia entre la experiencia real y la experiencia que había esperado tener. Epicteto tiene un nombre para este estado, y ese nombre es la perturbación por las representaciones fallidas, que es el sufrimiento que ocurre no porque las cosas estén yendo mal sino porque no están yendo exactamente como tu mente había decidido que deberían ir. Piensa en la última vez que algo bueno te ocurrió pero no pudo disfrutarse completamente porque una parte de tu mente estaba ocupada en que no era exactamente como lo habías imaginado, o en qué podría terminar, o en que quizás no lo merecías, o en que había algo que todavía no estaba resuelto. La experiencia real estaba ahí, disponible, y tu mente estaba en otro lugar evaluándola en lugar de vivirla. Eso también es parte del 47%. Epicteto construye sobre esto uno de los argumentos más radicales de toda la filosofía antigua. Y es un argumento que cuando lo comprendes de verdad no te deja ningún lugar cómodo donde esconderte, porque elimina todas las excusas que normalmente usamos para justificar el tiempo mental desperdiciado. El argumento es este. El pasado no existe en ningún lugar que no sea tu mente, y por tanto el sufrimiento por el pasado no es un contacto con algo real sino la creación activa de sufrimiento, a partir de representaciones que tú mismo generas y sostienes. El futuro tampoco existe en ningún lugar que no sea tu mente,
Y por tanto la ansiedad por el futuro no es una respuesta a una amenaza real sino la creación activa de amenazas imaginarias a las que tu sistema nervioso responde como si fueran reales. Lo único que existe en términos físicos y verificables es el presente, y sin embargo es precisamente el presente donde la mente pasa menos tiempo. Ese 53% restante que Killingsworth midió como el tiempo en que la mente está donde se supone que debe estar. Cuando alguien aplica genuinamente este principio de Epicteto, lo primero que describe no es paz abstracta ni iluminación filosófica. Describe algo mucho más concreto y mucho más extraño, que es la sensación de que el tiempo se expande, que las horas tienen más contenido, que la misma cantidad de experiencia se siente más completa y más real. No porque hayan ocurrido más cosas, sino porque estaban presentes para recibirlas en lugar de estar a medias en otro lugar. Pero aquí está el obstáculo que Epicteto identifica con una honestidad que incomoda, y que es el mecanismo específico que hace que la mente vague hacia lo que no puede controlar en lugar de quedarse, donde puede actuar. Ese mecanismo tiene un nombre que en el lenguaje moderno llamaríamos ego, y que Epicteto llamaba la falsa identificación con lo externo. El error fundamental de creer que tú eres tu reputación, tú eres tus resultados, tú eres lo que otros piensan de ti, tú eres el cargo que ocupas o los logros que has acumulado. Cuando la identidad está construida sobre cosas externas, cualquier amenaza a esas cosas externas es procesada por el cerebro como una amenaza a la supervivencia del yo. Y ante una amenaza a la supervivencia del yo, el cerebro activa exactamente los mismos sistemas de alerta que activaría ante una amenaza física real. La mente vaga compulsivamente hacia lo que podría amenazar tu identidad externa porque cree que tu supervivencia depende de ello. Y mientras esa creencia persista, el 47% no baja. Hay un episodio en la vida de Epicteto que ilustra esto con una claridad que ningún argumento filosófico puede igualar. Siendo esclavo, su amo en algún momento comenzó a torcerle la pierna como demostración de poder frente a otras personas. Epicteto, según cuenta Cebes que fue testigo, le dijo calmadamente a su amo: «Vas a romperla». El amo continuó: «Se rompió». Y Epicteto respondió: «Te dije que ibas a romperla». Sin grito, sin histeria, sin colapso emocional. No porque no sintiera el dolor físico, que lo sentía, sino porque había separado de forma tan completa su identidad de su cuerpo, de su situación y de su circunstancia que ninguna de esas cosas tenía acceso al lugar desde donde él operaba. Eso no es insensibilidad ni disociación patológica. Es la demostración más extrema posible de lo que ocurre cuando la identidad ya no está construida sobre nada externo. Y cuando nada externo puede amenazar tu identidad, la mente deja de necesitar vigilar compulsivamente lo externo, y ese 47% empieza a estar disponible para otra cosa. Guarda esto en mente, porque cuando lleguemos a la aplicación práctica vas a entender exactamente por qué este episodio no es solo una anécdota histórica sino el mapa más preciso que existe de cómo funciona la liberación del 47% en la vida real y cotidiana. Hay una segunda enseñanza del Enquiridión que casi nadie menciona cuando habla de Epicteto, y que es en muchos sentidos más práctica y más inmediatamente aplicable que la dicotomía del control, aunque también más incómoda de aceptar porque exige un nivel de honestidad sobre uno mismo que la mayoría prefiere evitar. Epicteto escribe en el capítulo 16 algo que en sus traducciones más literales dice: «Cuando ves a alguien llorando por la partida de un hijo o por la pérdida de su fortuna, cuídate de no dejarte arrastrar por la apariencia de que algo malo les ha ocurrido. Y ten preparada en mente la distinción, lo que aflige a esta persona no es el evento, sino su juicio sobre el evento. Sin embargo, no dudes en acompañarle en su dolor exteriormente, e incluso en gemir con él si la situación lo requiere, pero cuídate de gemir también por dentro». Eso, la primera vez que lo lees, puede sonar a frialdad, a distancia emocional, a una forma de deshumanización disfrazada de sabiduría. Pero si lo lees una segunda vez con más cuidado, lo que Epicteto está describiendo no es indiferencia. Está describiendo la diferencia entre la empatía real, que es la capacidad de acompañar el dolor de otros sin ser destruido por él, y la fusión emocional, que es la incapacidad de sostener el dolor de otros sin que ese dolor te colonice y te incapacite también a ti. La frase clave en ese pasaje es: lo que aflige a esta persona no es el evento, sino su juicio sobre el evento, y esa frase es la columna vertebral de todo el sistema de Epicteto, porque contiene implícitamente la solución al 47% desperdiciado. Si el sufrimiento viene del juicio sobre el evento y no del evento mismo,
entonces el sufrimiento es modificable sin que el evento cambie, lo que significa que el poder sobre la calidad de tu experiencia interna nunca depende de que las circunstancias externas cambien a tu favor. Eso no es resignación ante las circunstancias. Es exactamente lo contrario, porque cuando dejas de necesitar que las circunstancias cambien para sentirte bien, puedes actuar sobre ellas desde la calma en lugar de actuar desde la urgencia desesperada del que necesita cambiarlas para poder respirar. Y desde la calma, la calidad de las decisiones es incomparablemente superior. La neurociencia moderna tiene un nombre para este mecanismo que Epicteto describió hace 2 milenios, y ese nombre es difusión cognitiva, un concepto desarrollado en la terapia de aceptación y compromiso por Stephen Hayes en los años 90. La difusión cognitiva es la capacidad de observar los propios pensamientos sin ser gobernado por ellos, de crear el espacio suficiente entre el estímulo y la respuesta como para que en ese espacio quepa una elección consciente. Los estudios de Hayes muestran que la difusión cognitiva es uno de los predictores más robustos de bienestar psicológico sostenido, más que la reducción de pensamientos negativos, más que el pensamiento positivo, más que prácticamente cualquier otra variable medida. Y lo que hace Epicteto en el Enquiridión, 21 siglos antes de que Hayes formalizara el concepto, es un manual de difusión cognitiva aplicada a todos los dominios de la existencia humana. Cuando empieces a aplicar esto en tu vida, lo primero que vas a notar no es una gran transformación dramática, sino algo mucho más sutil y más profundo. Un pequeño espacio que aparece entre lo que ocurre y tu reacción a ello. Un momento de décimas de segundo que antes no existía y que ahora sí existe. Y en ese espacio diminuto empieza a vivir la posibilidad de elegir. Pero Epicteto no era solo un teórico. Era fundamentalmente un practicante, y el Enquiridión es en esencia un manual de entrenamiento, no un tratado filosófico abstracto. Y la práctica que prescribe para recuperar el 47% desperdiciado es tan concreta y tan específica que resulta casi sorprendente que no sea enseñada en ningún sistema educativo moderno. La práctica tiene 3 componentes que Epicteto desarrolla a lo largo del Enquiridión y que juntos forman un sistema de reentrenamiento mental tan completo que los terapeutas cognitivo-conductuales modernos básicamente redescubrieron cada uno de ellos de forma independiente en el siglo XX. El primer componente es lo que Epicteto llama el examen de la representación, que es el hábito de interceptar cualquier pensamiento perturbador antes de reaccionar a él y hacerle una sola pregunta. ¿Esto que me perturba está en mi poder o fuera de mi poder? No como ejercicio teórico sino como práctica real en el momento en que el pensamiento aparece. La mente que ha entrenado este hábito no elimina los pensamientos perturbadores, los clasifica antes de reaccionar a ellos. Y esa clasificación, que al principio es un proceso consciente y lento, con el tiempo se vuelve automática y rápida, hasta que el cerebro empieza a hacer la clasificación antes de que el pensamiento llegue a producir su respuesta emocional completa. Eso es exactamente lo que los neurocientíficos llaman regulación emocional de arriba hacia abajo. Y los estudios de James Gross en Stanford muestran que es la estrategia de regulación emocional con mayor impacto sostenido sobre el bienestar a largo plazo. Lo intentaste controlar. No pudiste. Y sufriste por ello. Eso no es debilidad, es la consecuencia predecible de no tener este sistema. Y la buena noticia es que el sistema se entrena. El segundo componente es lo que Epicteto llama la redirección del deseo, y es el más contraintuitivo de los 3 porque va directamente contra uno de los impulsos más profundamente arraigados en la psicología humana. Epicteto propone que el deseo, en su forma no entrenada, es la fuente principal del sufrimiento porque desea cosas que no están completamente en el poder de quien desea. Deseas que la persona que amas te corresponda, deseas que el trabajo salga bien, deseas que te reconozcan, deseas que las circunstancias sean favorables. Y cada uno de esos deseos pone tu bienestar en manos de variables que no controlas. Pero Epicteto no dice que dejes de desear. Dice que redirijas el deseo hacia lo que sí está en tu poder, que es la calidad de tu propio proceso, la integridad de tu propia acción, la claridad de tu propia mente. Y cuando el deseo se redirige de esta forma, algo extraño ocurre. Los resultados externos mejoran, no porque hayas dejado de importarte sino porque actuar desde la claridad de quien no necesita desesperadamente un resultado específico produce mejores decisiones que actuar desde la urgencia de quien lo necesita para sobrevivir emocionalmente. Piensa en la diferencia entre enviar un mensaje importante desde la urgencia ansiosa de necesitar una respuesta específica, y enviarlo desde la claridad de saber que has expresado exactamente lo que querías expresar y que la respuesta, cualquiera que sea, es información que puedes manejar. El mensaje puede ser idéntico.
La experiencia interna y frecuentemente el resultado externo no lo son. El tercer componente es el más sofisticado de los tres y el que Epicteto desarrolla con mayor cuidado a lo largo del Enquiridión, y lo llama la acción con reserva o acción con la cláusula. La idea es esta. Actúa siempre con la plena intención de lograr el resultado que buscas, pero añade internamente una cláusula que diga a menos que algo fuera de mi control lo impida. No como excusa preventiva ni como falta de compromiso, sino como reconocimiento honesto de que la realidad tiene variables que no dependen de ti. La persona que actúa sin esta cláusula se rompe cuando el resultado no llega porque lo había necesitado para estar completa. La persona que actúa con esta cláusula puede dar el 100% de su esfuerzo sin hipotecar su bienestar al resultado, lo que paradójicamente la hace capaz de esfuerzos mucho más sostenidos y mucho más consistentes, porque no está gastando energía en la gestión emocional de los resultados incontrolables. Y aquí está la conexión que une los tres componentes con el 47% inicial, porque lo que Epicteto describe en el Enquiridión no es un conjunto de técnicas separadas sino un sistema integrado cuyo objetivo es exactamente uno: reducir el tiempo que la mente pasa ocupada con lo que no puede controlar y redirigir esa energía hacia lo que sí puede. El examen de la representación intercepta el pensamiento perturbador antes de que consuma energía. La redirección del deseo elimina la fuente principal de pensamientos sobre lo que no puedes controlar. Y la acción con reserva permite una acción completa sin el costo emocional de hipotecar el bienestar al resultado. Los tres juntos no son una filosofía de vida abstracta. Son un protocolo de recuperación del 47% desperdiciado. Y funcionan porque actúan directamente sobre los mecanismos neurológicos que producen ese desperdicio. Pero hay algo que Epicteto dice en el Enquiridión que ninguno de sus comentaristas modernos menciona con la honestidad que merece, porque es el aspecto más exigente e incómodo de todo su sistema, el que hace que la mayoría de personas que llega a comprenderlo intelectualmente no lo aplique de verdad. Y es esto: el precio real de recuperar el 47% es renunciar a algo que, aunque te hace sufrir, también te da algo que no quieres perder. La mente errante, la que vaga por el pasado y el futuro y los escenarios imaginarios, no es solo una fuente de sufrimiento, es también una fuente de identidad, de narrativa personal, de la historia que te cuenta sobre quién eres y por qué eres así. Y cuando empiezas a aplicar genuinamente el sistema de Epicteto, parte de esa narrativa se disuelve, porque muchas de las historias que nos contamos sobre nosotros mismos solo pueden sostenerse en la mente que vaga, no en la mente que examina lo que realmente está ocurriendo en el presente. Esto no es fácil de escuchar. Y no te lo digo para incomodarte gratuitamente, sino porque es la parte que más se omite en las presentaciones superficiales del estoicismo y que más importa para que decidas si de verdad quieres aplicar esto o solo quieres entenderlo como concepto interesante. Cuando Epicteto dice que algunas cosas están en tu poder y otras no, está haciendo algo que parece una clasificación neutral pero que en realidad es una cirugía de identidad. Está pidiéndote que identifiques todo aquello con lo que te has identificado que no está en tu poder, y que consideres seriamente la posibilidad de dejar de definirte por ello. Eso incluye tu reputación, que no está en tu poder porque depende de cómo otros te perciben. Incluye tus resultados pasados, que no están en tu poder porque el pasado no es modificable. Incluye tus circunstancias de origen, que no están en tu poder porque no las elegiste. Y la mayoría de personas ha construido una parte sustancial de su identidad sobre exactamente esas cosas, lo que significa que aplicar el sistema de Epicteto no es solo un cambio de hábitos mentales, es una reconstrucción parcial de quien crees que eres. Y lo que Epicteto promete, con una certeza que su propia vida respalda como ningún argumento puede hacerlo, es que al otro lado de esa reconstrucción hay una forma de existir que ninguna circunstancia externa puede destruir. No porque las circunstancias ya no puedan ser difíciles, sino porque tu bienestar ha dejado de depender de que no lo sean. Un hombre al que le rompieron la pierna y respondió sin colapso no es un hombre insensible. Es un hombre cuya fuente de integridad personal está en un lugar al que las circunstancias externas no tienen acceso. Y ese lugar, que Epicteto llamaba el hegemonicon o la facultad rectora, es el único territorio que nadie puede quitarte si no se lo das, y que tú le das cada vez que permites que lo externo gobierne lo interno. La pregunta práctica entonces es cómo se empieza, porque el sistema de Epicteto como conjunto puede parecer enorme e inabarcable desde donde estás ahora, y la distancia entre entender el Enquiridión y vivir el Enquiridión puede sentirse como una distancia imposible de cruzar. Pero Epicteto tenía una respuesta para eso también, y era esta: no empieces con las grandes pruebas. Empieza con las pequeñas irritaciones cotidianas.
Empieza con el tráfico que te desespera, con el comentario que te molesta, con la espera que te impacienta, con la notificación que no llega, con el reconocimiento que no recibes. Aplica el examen de la representación a esas pequeñas perturbaciones antes de aplicarlo a las grandes. Porque el músculo que entrenas en las pequeñas irritaciones es el mismo músculo que necesitarás en las grandes pérdidas. Y los músculos no se desarrollan para el uso que no los ejercita previamente. Y hay una dimensión específica de esto que Epicteto desarrolla en los últimos capítulos del Enquiridión y que conecta directamente con algo que vamos a ver en unos momentos, porque es donde el sistema pasa de ser una filosofía personal a ser una forma de relacionarse con el mundo que cambia la calidad de cada interacción que tienes. Una de las aplicaciones más poderosas y menos discutidas del sistema de Epicteto es su aplicación a las relaciones humanas. Específicamente a la forma en que las relaciones se convierten en fuente de sufrimiento cuando están construidas sobre expectativas de lo que el otro debería hacer, debería ser o debería darte. Epicteto dice algo en el Enquiridión que parece brutal a primera lectura, pero que contiene la solución a una proporción enorme del sufrimiento relacional humano. Cuando alguien te irrita o te defrauda, recuerda que la perturbación no viene de esa persona sino de tu juicio sobre esa persona, y que ese juicio está completamente en tu poder modificar. Eso no significa que toleres el daño ni que renuncies a establecer límites. Significa que la energía que gastas en la perturbación interna por el comportamiento de otros es energía que estás eligiendo gastar, y que puedes elegir no gastarla. Los estudios de John Gottman sobre parejas muestran que la variable que mejor predice la satisfacción relacional a largo plazo no es la ausencia de conflicto sino lo que los investigadores llaman la ratio de positividad, que es la proporción de interacciones positivas sobre negativas. Y lo que Epicteto descubrió es que esa ratio no depende del comportamiento del otro sino de la interpretación que tú eliges hacer de ese comportamiento, que está completamente en tu poder. Las parejas que duran y que reportan mayor satisfacción no tienen menos conflictos. Tienen personas que han aprendido a elegir sus interpretaciones de forma que no acumulan la toxicidad de las representaciones negativas repetidas. Una parte significativa del 47% desperdiciado que midió Harvard ocurre en el contexto de las relaciones, pensando en lo que alguien dijo que te molestó, en lo que alguien podría decir que te preocupa, en cómo te perciben, en si te quieren suficientemente, en si estás siendo suficientemente reconocido o valorado o apreciado. Y todo ese tiempo mental, desde la perspectiva de Epicteto, es tiempo gastado en representaciones de cosas que no están en tu poder, construidas sobre una identidad que necesita validación externa para sentirse completa. La solución no es dejar de importarte las relaciones, es construir una identidad que pueda estar genuinamente presente en las relaciones sin necesitar que produzcan un resultado específico para que tu bienestar esté garantizado. Y aquí llegamos al punto que Epicteto considera más importante de todo el Enquiridión, el que coloca al principio porque entiende que si no se comprende esto, nada de lo demás puede aplicarse correctamente. El punto es este: la filosofía no es un conjunto de conocimientos para acumular, es un conjunto de prácticas para ejecutar. Y la diferencia entre la persona que ha leído el Enquiridión y la persona que lo vive no es una diferencia de comprensión intelectual. Es una diferencia de práctica diaria, sistemática y sin concesiones. Epicteto no era más inteligente que las personas que lo rodeaban, era más consistente en la aplicación de lo que entendía. Y esa consistencia, que suena simple y que es genuinamente difícil, es exactamente la misma diferencia que existe entre saber que el 47% de tu vida está siendo desperdiciado y hacer algo real para recuperarlo. Entonces, ¿cómo empiezas hoy, de forma concreta, a recuperar ese 47%? Epicteto lo describe en términos simples, pero el camino hacia ese protocolo tiene una progresión específica que funciona mejor que intentar aplicarlo todo de golpe. Durante los primeros 7 días, cada vez que notes que tu mente está en otro lugar que no es donde estás, no te juzgues ni te exijas volver inmediatamente, simplemente observa y pregunta: ¿lo que estoy pensando está en mi poder o fuera de mi poder? Solo eso. No corrijas, no cambies, no fuerces nada. Solo clasifica. Porque la clasificación entrena la parte del cerebro que necesitas antes de poder hacer cualquier otra cosa, que es la capacidad de crear el espacio entre el estímulo y la respuesta que Epicteto llama el examen de la representación. La semana 2 puedes empezar a añadir la pregunta de redirección: si esto no está en mi poder, ¿qué parte de esta situación sí lo está? Y la semana 3 puedes empezar a practicar la acción con reserva en situaciones de bajo riesgo antes de llevarla a las situaciones que más importan.
Epicteto no prometía transformación instantánea, prometía transformación real, que es más lenta y más durable. Lo intentaste cambiar desde afuera. No funcionó. Lo intentaste cambiar desde la motivación. No duró. Esto es distinto, esto actúa desde el mecanismo, no desde el síntoma. Y antes del cierre quiero que consideres una cosa más, que es la que Epicteto nunca dice explícitamente pero que está implícita en cada página del Enquiridión. El costo de no aplicar esto no es mantener las cosas como están, es que las cosas continúan deteriorándose, porque el 47% desperdiciado no es estático. La mente que no ha sido entrenada en la dirección de la atención tiende, con el tiempo, a gastar una proporción creciente de su energía en los dominios que no puede controlar, porque esos dominios generan el tipo de activación emocional que el cerebro no entrenado interpreta como importante. La urgencia del miedo se siente como algo que merece atención. La rumiación del pasado se siente como procesamiento necesario. La ansiedad por el futuro se siente como preparación responsable. Y mientras el cerebro siga haciendo esas clasificaciones erróneas, el 47% no baja, sube. El 47% de tu vida que Epicteto dijo que estás desperdiciando no es una estadística abstracta de Harvard ni una metáfora filosófica de un esclavo del siglo I. Es el tiempo real, medible y recuperable que tu mente pasa en territorios donde no puede hacer nada útil porque no tiene poder sobre ellos. Y el sistema de Epicteto en el Enquiridión es el manual más preciso, más honesto y más completo que existe para recuperarlo. No porque Epicteto fuera un genio sobrehumano, sino porque fue un hombre que, en las condiciones más extremas que puede enfrentar un ser humano, descubrió empíricamente la diferencia entre lo que podía y no podía controlar, y construyó sobre esa distinción una forma de vivir que ninguna circunstancia externa pudo destruir. Ese mapa que él trazó está disponible para ti en este momento, en el único momento que existe, que es este. Ahora bien, hay algo que Epicteto no desarrolla completamente en el Enquiridión y que su alumno más famoso, Marco Aurelio, llevó a una dimensión diferente cuando tuvo que aplicar este mismo sistema desde el trono del imperio más poderoso del mundo, con millones de vidas dependiendo de cada decisión y con la plaga, las guerras y las traiciones como contexto cotidiano. Lo que Marco Aurelio descubrió al intentar aplicar el sistema de Epicteto en condiciones de poder extremo, revela una limitación del Enquiridión que el propio Epicteto, viviendo como esclavo y luego como maestro, nunca necesitó resolver porque nunca tuvo que tomar decisiones que afectaran a millones de personas simultáneamente. Y esa limitación, y la solución que Marco Aurelio construyó para ella en sus meditaciones, es exactamente lo que vamos a ver la próxima vez, porque cambia de forma fundamental cómo se aplica el estoicismo cuando la escala de tus responsabilidades supera la escala de tu vida personal. Si este vídeo te removió algo real, dale like porque me ayuda a llegar a personas que necesitan escuchar esto. Suscríbete para no perderte lo que viene. Y deja en los comentarios una sola cosa. ¿En qué dominio específico de tu vida está tu mente la mayor parte de ese 47%? Voy a leer cada respuesta.